Según nos cuentan nuestros antepasados, en que realmente nuestra gente que empezaron a poblar este pueblo fue pura gente de fueras, pura gente allegada. Entonces, los que vinieron primero se situaron aquí en Pueblo Viejo, acá arriba, allí, y allí llegaron las primeras familias, pero supuestamente esa parte era terreno de Amoltepec. Y entonces, como no tenían ninguna imagen, ningún santo, según ellos, ellos los que vinieron aquí se pusieron a vivir allí, contribuían a Amoltepec, contribuían, allá daban techo, allá todo pues. Entonces optaron por buscar un santo para festejarlo, ¿no? Entonces dice que Amoltepec tenía ese santo de San Mateo. Entonces dice que pensaron, dice, pues vamos a pedírselo al pueblo que nos lo preste, lo festejamos el 21 de septiembre y ya se lo regresamos. Entonces así lo hicieron. Dice que lo iban a pedir, lo traían, lo festejaban, pasaba al 21 y ya lo iban a entregar allá. Entonces así estuvo, no sé cuántos años estarían así, pero de repente dice que pues ya empezó a crecer la gente, a abundar la gente, se empezaron a rebelar y finalmente ya no lo regresaron a Amoltepec, se lo quedaron. Y ya por eso es que originalmente, por eso a este pueblo se le llamó San Mateo. San Mateo, y ya fue donde a partir de allí ya se independizaron, ya se rebelaron, ya no contribuyeron con Amoltepec, sino que ya se independizaron. Pero finalmente esta parte aquí donde está el pueblo, aquí ya no era de Amoltepec, aquí era de un pueblo que se llama Teozacualcos. De ese pueblo supuestamente era. Entonces ese pueblo optó por irse de aquí, y entonces la gente de aquí de Yucutín, del pueblo de San Mateo, dice que le compraron a Teozacualcos esta parte. Entonces dicen que pues le compraron, que en ese tiempo dice que cada uno le cooperó con una copa de sombrero de monedas de plata para comprar ese terreno que le compraron a Teozacualcos. Entonces ya fue cuando pues ya se agrandó el pueblo hasta acá, pero que era de Teozacualcos, no era hasta allá, no era de Amoltepec, sino de Amoltepec era esta parte nada más. Entonces cuando ya le compraron a Teozacualcos, entonces ya dejaron aquí donde se habían situado en Pueblo Viejo, y ya se vino el pueblo, se mudó aquí donde está actualmente. Aquí ya se situó el pueblo, y ya fue como se estableció San Mateo Yucutindó aquí. Así es. De acuerdo con la mitología prehispánica, al nacer una persona, también nace un animal, el cual se convierte en su protector y guía. De la cultura maya, se tiene la creencia que los humanos tienen un espíritu guardián que los acompaña durante toda la vida. Ambos comparten entidad anímica, espíritu y destino. Por tal motivo, cuando la persona muere, el animal también fallece. Y en la comunidad de San Mateo Yucutindó, nuestros abuelitos nos han contado una gran cantidad de historias sobre nahuales, pero todas tienen en común que las personas que son nahuales deben mantenerlo en secreto, y solo algunas llegan a compartirlo cuando se encuentran en su lecho de muerte.
Y el señor Aarón nos cuenta una historia sobre uno de estos personajes que conoció. Conocí hace unos años a un señor que era un señor conocido, amigo, que trabajaba luego conmigo. Entonces, lo iba yo a ver seguido, lo iba yo a visitar, y una de esas empezó a estar enfermo. Estaba enfermo y lo iba yo a ver, lo visitaba yo, le llevaba yo algo, y una de esas me empezó a platicar de que se agarraba sus costillas y me decía: no, ¿qué crees, Aarón? Dice, siento que tengo un hoyo, dice, en mis costillas, del lado al lado, dice, siento que tengo un hoyo, dice. Bueno, pero yo estaba lejos yo de eso, yo no sabía, no tenía ni tantita noción de que había personas que eran nahuales, supuestamente nahuales. Entonces así pasaron los meses, porque eso fue, que recuerdo, por ahí como en octubre, como en septiembre, octubre, noviembre, por ahí estaba enfermo y lo iba yo a visitar, así iba yo, y una de esas tenía su casita y ya tenía ya el inicio donde iba a ser una casa más grande. Entonces tenía ya los horcones, ya tenía ya como una enramada, ya tenía los tirantes, tenía una enramada, y entonces allí pensaba hacer su casa. Entonces estaba un poco abajito, como a unos, ¿qué será? Unos 20, 30 metros más abajo de donde estaba su casita, tenía su ramadita ahí. Entonces una tarde que fui a visitarlo, me dijo: oye, Aarón, dice, quiero un favor contigo, dice, quiero que me lleves, dice, a mi ramadita, dice, me quiero salir allí, dice, allí me quiero ir. Ok, le digo, sí, que diga, yo lo llevo. Bueno, entonces agarré y llevé su cama, ya le apoyé y lo llevé su lumbre, porque ese señor todo tiempo tenía unos troncos grandes, tenía su lumbre y una jarra de agua, porque a ese le atacaban como escalofríos, lo sacudía. Así fuera al mediodía, así fuera a la 1, 2 de la tarde, a la medianoche, de que le atacaba, se calentaba ahí junto a la lumbre y tomaba agua calientísima. Entonces, me dijo, dice, aquí me dejas, dice, aquí me voy a quedar, yo sé, dice, que aquí me voy a componer. Bueno, está bien. Agarré y ya lo dejé esa tarde y me vine, no recuerdo cuántos días, pero volví a ir. No, entonces con la sorpresa que me llevé de que el señor estaba enojadísimo con sus perros de su hijo. Que sus perros, dice, pero esos perros no lo habían dejado. Dice que toda la noche alrededor de la casa le daban vuelta, que parece que ya lo agarraban y parece que ya lo revolcaban, y resulta de que era nahual el señor, y que supuestamente otra persona conocida llegó para supuestamente curarlo al tío, pero pues él no dijo nada. Si él hubiera dicho de que así iba a ser, pues hubieran amarrado los perros de su hijo. Su hijo no estaba ahí cerquita, estaba un poco lejos, pero el chiste es que pues los perros no dejaron que lo llegara a curar. Pasaron los días y pero no se le quitaba el enojo, el coraje con los perros de su hijo. Decía, pero esos perros, y esos perros, cada vez que iba le echaba a esos perros. Bueno, pasaron los días, finalmente mandó a traer a un sobrino, casi era vecino. Lo mandó a traer, resulta que, bueno, eso ya me platicó su mujer, porque tenía su esposa. Resulta que lo fui a ver, como hoy fue el sobrino, según lo mandó a traer, y llegó. Y resulta de que, para decirle de que
de que fuera a tal parte porque allí estaba su animalito. Pero ya era demasiado tarde, ya no, dijo el sobrino, dice, ya es imposible, dice, eso me hubiera dicho antes, dice, ahorita ya no es tiempo. Resulta que entre el agua supuestamente estaba el animal, pues por eso eran los fríos que tan feo le atacaban. Entonces, eso fue como un día que lo fue a ver su sobrino, al siguiente día fui yo, al otro día por la tarde que lo fui a ver, por suerte o por mala suerte, me tocó ver su final. Estaba en el suelo, no estaba en su cama. Pero ese señor, de verdad que allí confirmé de que sí era un animal, porque empezó a fatigarse y empezó a arañar, pero arañar así, y él quería huir, y parece que abría la boca, sacaba una lengüísima como un perro cuando está encalorizadísimo así, y parece que quería morder, parece que quería ladrar, pero horrible hizo. Pero la cosa que hasta yo me dio miedo, porque hacía que parece que ladrar y rasguñaba, pero hablando así me dijo que yo lo subiera a su cama. Entonces con su esposa y yo con trabajo lo subimos a su cama, que casi estaba paralelo donde estaba su petate, porque en el suelo estaba. Pero nada más eso, pidió que lo subiéramos a su cama, y tan presto lo acostamos en su cama, se acabó. Pero el chiste es que allí comprobé de que la persona que son animal en su último momento sí hacen como un animal, de verdad que, pero la hacía una lengüísima como un perro cuando está encalorizado, pero qué lengüísima, y parece que quería ladrar, y parece que quería, no, la rasguñaba y hacía, pero una fatiga terrible. Entonces comprobé de que hasta allí me quedó claro de que era nahualito. Y porque la señora me dijo de que había llegado su sobrino y le dijo que el animalito estaba entre el agua, por eso eran los fríos que también lo sacudían, porque de que le atacaba así sea al mediodía, a la 1, 2 de la tarde, a la medianoche, de que lo sacudía el frío, pues se calentaba ahí junto a la lumbre y tapaba su cobija y todavía tomaba agua calientísima. Así de la lumbre, así se la tomaba calientísima. Porque dice que el animal estaba entre el agua. Entonces, de verdad que es algo increíble, pero de que a mí me consta esa anécdota de ese señor, de que así hizo en su final, como un animal quería ladrar, rasguñaba el petate y quería irse, pero pues ya no podía, ya estaba terminado, ya si fueron meses, eso fue, le digo que como en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, como en febrero, no recuerdo la fecha, pero en febrero se terminó, entonces murió. Pero esa es la historia de ese señor que a mí me consta hasta su final, que cómo hizo de que era nahual. Dicen que no. Eso nomás se lo dice, eso llegan a abrir su boca para decir que son, pero ya hasta el último momento cuando saben de que ya no se van porque hay muchos anécdotas de que cuentan, pero hasta el último cuando ya se van a terminar. Ajá. Sí, la historia de un señor que se llamaba Ligio. El apellido no sé, pero mi abuelita me platicó de que el señor se llamaba Ligio y que tenía 2 hijas y que igual eran nahuales. Entonces dice que optaron por quitarle el agua que se va para Yotanino, optaron por desembocar para acá, romper de este lado del cerro para que se viniera el agua para el beneficio del pueblo. Entonces dice que
se pusieron a trabajar, a escarbar y a tratar de romper la parte del cerro para acá, porque la laguna según está sobre el cerro, esa agua se iba para Yutamín, entonces el plan era romper para acá para que se beneficiara al pueblo con esa agua. Entonces dice que al mismo tiempo no eran ellos solos, sino que habían más personas que eran nahuales, eran de Cahuacuá, y les apoyaron y empezaron a trabajar, pero dice que se toparon con una piedra muy grande, de la cual le intentaron romper, pero ahí fue donde ya no pudieron, porque dice que la piedra era muy grande, y luego que las gentes de aquí se empezaron a alarmar y a repicar, entonces dice que se lastimó una de sus hijas, y ya fue donde se desanimaron y ya no pudieron, pero dice que eso fue por un mes de abril, y que la barranca pues estaba creciendo y bajaban perros de agua, pescado, y estaba creciendo, la gente se empezó a espantar, pero a raíz de eso pues su hija se lastimó, y eso fue donde lo desanimó, y no pudieron echar el agua para acá, no pudieron romper pues por una piedra muy grande que se encontraron. Entonces ahí fue donde se desanimaron, y ya fue de que pues no se logró su propósito de echar el agua para este lado, para el pueblo, sino que pues fue eso, que se toparon esa piedra tan grande. Pero pues su intención fue buena, ¿no? De jalar el agua para acá, pero no fue posible, ¿verdad? Porque la piedra que se encontraron, pues no pudieron pasar de esa piedra. Pues eran nahuales de culebra, se supone, por eso es que vivían en esa laguna y pensaron de echar el agua para acá, pero no fue posible. Claro que sí, es el Cerro del Cántaro que se ve allá, en la parte más alta, en ese hondito encima, bueno, porque yo ya fui allí y sí se conoce, ya hay ocotillos, pero supone que allí es la laguna, o sea que encima casi no se nota, no hay agua así, pero supone que allí, porque el plan era de que en esa parte estaba, por eso la intención era romper en esa joya, en esa parte para acá, para echar el agua para acá, pero pues no fue posible, fue en la parte más alta encima, ahí es donde supuestamente está la laguna donde vivían las culebras.